La capilla estaba sumida en la oscuridad de la medianoche parisina. Era el 27 de noviembre de 1830, y en aquel silencio denso que precede a los acontecimientos sagrados, una joven novicia permanecía arrodillada sobre las baldosas frías. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el rosario. Catalina Labouré tenía apenas 24 años. Entonces sucedió. Un roce de seda rompió el silencio. La luz comenzó a brotar desde el altar, suave al principio, luego deslumbrante como si 1000 velas se hubieran encendido simultáneamente. El corazón de la joven novicia latía con tal fuerza que temía que pudiera escucharse en toda la capilla. Y allí, suspendida en gloria, apareció la Santísima Virgen María. No era un sueño, no era una fantasía de la imaginación, era real con una realidad más sólida que las piedras mismas del convento. La Madre de Dios estaba de pie sobre un globo terráqueo, sus pies descalzos aplastando la cabeza de una serpiente. De sus manos extendidas brotaban rayos de luz que se derramaban sobre la tierra como torrentes de gracia. Alrededor de la aparición se formó un óvalo dorado y en él aparecieron palabras que se grabaron en el alma de Catalina con fuego celestial. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. La visión giró lentamente. En el reverso apareció la letra M coronada por una cruz, dos corazones, uno coronado de espinas y otro atravesado por una espada, y 12 estrellas formando una corona. La belleza era insoportable. La santidad era abrumadora. Entonces la Virgen habló. Su voz era dulce como la miel y firme como el mandato de los cielos. Ordenó que se acuñara una medalla según aquel modelo. Prometió que quienes la llevaran con fe recibirían grandes gracias. Las palabras resonaron en el corazón de aquella campesina analfabeta como un trueno suave. Esta era su misión, su llamado, el propósito para el cual había nacido. Cuando la luz se desvaneció y la capilla volvió a sumirse en la oscuridad, Catalina permaneció inmóvil, abrumada por el peso de lo que acababa de presenciar. Una misión que cambiaría millones de vidas descansaba ahora sobre sus hombros humildes. Pero para entender cómo una campesina llegó a este momento extraordinario, debemos retroceder 16 años, a los campos de Borgoña, donde una niña aprendía a rezar entre vacas y gallineros. El 9 de mayo de 1806, en la pequeña aldea de Fain-le-Moutier, en el corazón rural de Borgoña, nació Zoe Labouré. Era la novena hija de Pierre Labouré, un granjero próspero pero severo, y de Madeleine Gontard, una mujer de fe profunda y manos trabajadoras. La tierra era dura en Borgoña. Las estaciones dictaban el ritmo de la vida. El pan se ganaba con el sudor del rostro. Zoe creció entre el olor del heno fresco y el mugido de las vacas al amanecer. Sus pies descalzos conocían cada piedra del camino a la iglesia del pueblo. Sus manos, aún pequeñas, aprendieron pronto a ordeñar, a recoger huevos, a amasar pan. No hubo escuela para ella. Las letras permanecieron siempre como símbolos misteriosos que nunca descifraría. Pero su corazón aprendió otro lenguaje, el lenguaje del silencio y la oración. Entonces llegó el golpe que marcaría su infancia para siempre. Zoe tenía apenas 8 años cuando su madre, exhausta por 17 embarazos y el trabajo incesante, cayó enferma. La fiebre la consumió en pocos días. Una mañana de octubre, Madeleine Gontard cerró los ojos y no volvió a abrirlos. La casa Labouré se llenó de un silencio terrible. La pequeña Zoe no lloró en el funeral. Permaneció quieta, con los ojos fijos en el ataúd de madera. Pero cuando todos se retiraron, subió lentamente a la habitación de su madre. Allí, sobre la cómoda, había una pequeña estatuilla de la Virgen María, tallada en madera. La niña la tomó entre sus manos, la apretó contra su pecho y susurró con voz firme: «Ahora, tú serás mi madre». No era un juego infantil, era un pacto. Desde aquel momento, María se convirtió en la presencia constante de su vida. Le hablaba mientras ordeñaba las vacas. La invocaba cuando el trabajo se volvía insoportable. La buscaba en cada amanecer. La vida en la granja se volvió más dura sin la madre. El padre, hundido en su dolor, se refugió en el trabajo y el silencio. La hermana mayor, Marie-Louise,
intentó ocupar el lugar de la madre, pero era apenas una adolescente abrumada. Zoe asumió responsabilidades que habrían quebrado a muchos adultos. A los 10 años, ya manejaba la granja con la eficiencia de una mujer madura. A los 12, cocinaba para toda la familia. A los 14, administraba las finanzas del hogar cuando su padre estaba en el mercado. Pero en el silencio de las noches, algo más sucedía. Zoe comenzó a tener sueños recurrentes. Un sacerdote anciano, vestido de negro, con ojos bondadosos y sonrisa paternal, aparecía ante ella. A veces estaba celebrando misa, otras veces simplemente la miraba con ternura. El sueño se repetía con tal insistencia que la joven llegó a creer que conocería a aquel hombre algún día, pero no sabía quién era. Nadie en Fenley-Moutier se parecía a él. A los 18 años, Zoe confesó a su padre lo que su corazón había sabido desde niña. Quería consagrarse a Dios, quería ser religiosa, quería servir a los pobres. La respuesta de Pierre Laboué fue tajante e inmediata. No. La granja la necesitaba, la familia la necesitaba. Aquellas fantasías debían terminar. Pero Zoe no era de las que se rendían. Durante 4 años intentó convencer a su padre. 4 años de súplicas suaves, de obediencia paciente, de esperanza tenaz. Pierre Laboué se mantuvo firme como roble. Finalmente, desesperada, Zoe intentó huir. Planeó escapar al convento de las Hijas de la Caridad, pero su padre la descubrió y, como castigo, la envió a París para trabajar en el restaurante que su hermano mayor acababa de abrir. París en 1828 era un torbellino. El ruido de las calles, el bullicio del comercio, las conversaciones interminables en el restaurante, todo aquello era una tortura para el alma contemplativa de Zoe. Servía mesas mecánicamente, sonreía a los clientes por obligación, pero su corazón estaba en otra parte, arrodillado ante el sagrario de alguna capilla silenciosa. Pasó un año en aquel exilio interior, luego otro. Su hermano la apreciaba, era buena trabajadora, pero Zoe se marchitaba como flor arrancada de su jardín. Escribió cartas a su padre, no con palabras escritas que no podía formar, sino dictadas a otros. Le suplicaba, le recordaba la promesa hecha a su madre muerta. Le pedía simplemente que confiara. Finalmente, en el invierno de 1829, Pierre Laboué cedió. No fue una capitulación alegre, fue más bien una rendición exhausta ante la voluntad inquebrantable de su hija. Le dio permiso. Zoe tenía 24 años. Había esperado 16 años desde la muerte de su madre, pero la espera había terminado. En abril de 1830, Zoe Laboué atravesó las puertas del seminario de las Hijas de la Caridad en Châtillon-sur-Seine. Llevaba un pequeño baúl con sus posesiones que cabían en un solo brazo. No poseía nada más que 2 vestidos gastados, un rosario y un corazón rebosante de gratitud. Finalmente estaba en casa. El noviciado era un período de discernimiento y formación. Las jóvenes aspirantes aprendían la regla de la comunidad, profundizaban en la oración, descubrían si verdaderamente tenían vocación para la vida religiosa. Para Zoe, cada momento era un regalo. El silencio no era opresivo, sino liberador. La obediencia no era carga, sino descanso. El trabajo no era castigo, sino oración. 3 meses después fue trasladada a la casa madre de las Hijas de la Caridad en la Rue Bac, en París. Cuando entró por primera vez a la capilla de aquel convento, sus ojos se encontraron con un retrato en la pared. Era el sacerdote anciano de sus sueños. El mismo rostro bondadoso, los mismos ojos paternales, la misma sonrisa suave. Preguntó temblorosa quién era aquel hombre. Le respondieron que era San Vicente de Paúl, el fundador de la comunidad, muerto hacía casi 200 años. Zoe comprendió entonces que aquellos sueños no habían sido fantasías, habían sido llamados, habían sido preparación, había sido elegida desde siempre. En el noviciado tomó el nombre de Sor Catalina, en honor a una hermana suya que había muerto joven, Catalina Laboué, el nombre de su nueva vida. El París de 1830 hervía con tensiones políticas. Francia todavía sangraba por las heridas de la Revolución que había decapitado reyes y profanado iglesias
40 años atrás, el rey Carlos X gobernaba con mano temblorosa. El anticlericalismo seguía siendo fuerte en ciertos sectores. Las calles podían convertirse en barricadas en cualquier momento. Pero dentro de los muros del convento de la Rue du Bac reinaba una paz que el mundo no podía dar ni quitar. La vida de las novicias seguía un ritmo sagrado. Se levantaban antes del alba para la oración, asistían a la misa, estudiaban las obras de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, aprendían a servir a los pobres con la ternura de Cristo, pasaban largas horas en silencio contemplativo. Catalina florecía en aquel ambiente como rosa en jardín bien cuidado. Su director espiritual era el padre Jean-Marie Ladel, un sacerdote lazarista de carácter prudente y temperamento escéptico. Era hombre de fe sólida, pero también de juicio crítico. Había visto demasiadas monjas que confundían los nervios con las visiones, la imaginación con las revelaciones. Su tarea era guiar, pero también discernir. No se dejaba impresionar fácilmente. Catalina le causó buena impresión desde el principio. Era humilde, obediente, trabajadora, no se quejaba nunca, no buscaba atención. Cumplía sus tareas con diligencia callada, oraba con fervor sencillo. No había nada en ella que sugiriera excentricidad o fanatismo, era simplemente una buena novicia. Entonces llegó la noche del 18 de julio de 1830, víspera de la fiesta de San Vicente de Paúl. Catalina se había retirado a su celda después de las oraciones vespertinas. La noche era calurosa. Las calles de París bullían con el ruido habitual de la ciudad, pero en el dormitorio de las novicias reinaba el silencio. Catalina se durmió con el rosario entre los dedos. A medianoche despertó sobresaltada. Alguien la estaba llamando. Abrió los ojos y vio junto a su cama a un niño pequeño, de unos 5 años, vestido de blanco y rodeado de una luz suave. El niño le habló con voz clara y firme, demasiado madura para su apariencia infantil. Le dijo que se levantara y fuera a la capilla. Le dijo que la Santísima Virgen la esperaba. Catalina pensó que estaba soñando, pero el niño insistió. Ella se levantó, se vistió rápidamente y siguió al pequeño que caminaba delante de ella como guiándola. Lo extraordinario era que el pasillo, habitualmente oscuro a esa hora, estaba iluminado como si fuera mediodía. Las velas ardían solas. La luz no proyectaba sombras normales. Llegaron a la capilla. El niño abrió la puerta. Dentro, todo brillaba con una claridad sobrenatural. Catalina entró, se arrodilló junto al sillón del capellán y esperó. El niño le dijo que no temiera. La Virgen vendría pronto. No tuvo que esperar mucho. De pronto, un roce de seda llenó el aire, el mismo sonido que escucharían meses después, y apareció. La Santísima Virgen María descendió como reina entrando en su palacio. Vestía de blanco, con un velo que caía hasta sus pies. Su rostro era de una belleza que ningún pintor jamás ha logrado capturar. Sus ojos eran océanos de ternura y también de tristeza. Se sentó en el sillón del capellán como madre que se dispone a hablar con su hija, y con un gesto de sus manos invitó a Catalina a acercarse. La joven novicia, temblando de asombro y amor, avanzó de rodillas y apoyó sus manos sobre el regazo de la Virgen. Permaneció así durante 2 horas. La Madre de Dios le habló. Le habló de Francia, de los tiempos difíciles que vendrían, de desgracias que se cernían sobre la nación. Le habló de la cruz que llevaría, de las pruebas que enfrentaría. Le dijo que vendría de nuevo y le confiaría una misión. Le pidió que viniera al altar cada noche, que allí encontraría consuelo. Le prometió que estaría siempre con ella. Catalina escuchaba bebiendo cada palabra, como tierra sedienta bebe la lluvia. No sentía miedo, sentía solo amor, un amor tan vasto que parecía que su corazón se expandiría hasta llenarlo todo. Cuando finalmente la Virgen se levantó para partir, Catalina sintió un dolor agudo en el pecho, el dolor de la separación. La luz se desvaneció gradualmente. El niño reapareció, la acompañó de vuelta a su celda. Cuando Catalina volvió a mirar, el niño había desaparecido. Se acostó, pero no pudo dormir. Su mente giraba, su corazón latía acelerado. No lo había soñado. Era demasiado real, demasiado sólido.
Las palabras de la Virgen resonaban en sus oídos como campanas. Al día siguiente, durante la misa, las palabras proféticas comenzaron a cumplirse. Corrió la noticia por París. Había estallado la revolución. Las calles se llenaron de barricadas. Los disparos resonaron en los bulevares. El rey Carlos X huyó al exilio. El trono cambió de manos. Francia se sumergió una vez más en el caos político. La Virgen había advertido. Las desgracias habían comenzado, pero aquella primera aparición, aunque extraordinaria, era solo el preludio. La verdadera misión aún no había sido revelada. Los meses siguientes fueron de inquietud en París. El nuevo rey, Luis Felipe, intentaba consolidar su poder. Las tensiones religiosas aumentaban. La iglesia era vista con sospecha por muchos sectores revolucionarios. Pero en el convento de la Rue du Bac, la vida seguía su ritmo tranquilo de oración y servicio. Catalina esperaba. La Virgen había prometido volver. Y María siempre cumple sus promesas. El 27 de noviembre, durante la meditación vespertina, Catalina estaba arrodillada en la capilla con las demás novicias. No había nada extraordinario en aquel momento. Las hermanas oraban en silencio. Las velas del altar ardían con llama constante. El crepúsculo caía sobre París tiñendo las vidrieras de tonos púrpuras. Entonces Catalina escuchó de nuevo el roce de seda. Su corazón se detuvo. Levantó los ojos hacia el altar y allí, suspendida en gloria, estaba la Virgen María. Esta vez, la aparición era diferente. La Madre de Dios estaba de pie sobre un globo terráqueo que giraba lentamente bajo sus pies. Era la tierra entera. Sobre el globo, una serpiente retorcía su cuerpo en agonía, mientras los pies descalzos de María aplastaban su cabeza. El simbolismo era claro como cristal, la victoria definitiva sobre el mal. Las manos de la Virgen estaban extendidas hacia la tierra en gesto de ofrenda. De sus dedos brotaban rayos de luz deslumbrante que caían sobre el globo como cascadas de gracia. Los rayos eran de diferentes intensidades. Algunos brillaban con fuerza cegadora, otros apenas eran visibles. Catalina entendió sin que nadie se lo explicara. Aquellos rayos representaban las gracias que María derramaba sobre quienes se las pedían. Los rayos más débiles eran las gracias que nadie reclamaba, que se perdían porque nadie las solicitaba. Entonces, alrededor de la visión se formó un óvalo dorado, como un marco celestial. En el óvalo aparecieron palabras escritas con letras de fuego. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Las palabras giraban alrededor de la aparición formando una corona de luz. Una voz resonó en el corazón de Catalina, no en sus oídos sino directamente en su alma. La voz le ordenó hacer acuñar una medalla según aquel modelo. Le prometió que todos aquellos que la llevaran puesta recibirían grandes gracias, especialmente si la llevaban al cuello con devoción. Las gracias serían abundantes para quienes la llevaran con confianza. Mientras Catalina observaba maravillada, la visión giró lentamente como dando la vuelta. En el reverso apareció la letra M mayúscula, coronada por una cruz. Bajo la M había dos corazones, uno rodeado de espinas, representando el Sagrado Corazón de Jesús, el otro atravesado por una espada, simbolizando el Corazón Inmaculado de María. Alrededor de estos símbolos brillaban 12 estrellas formando una corona. La aparición duró varios minutos, aunque para Catalina pareció tanto una eternidad como un instante. Cuando la luz finalmente se desvaneció, permaneció inmóvil, apenas respirando. Miró a su alrededor. Las otras novicias continuaban su meditación tranquilamente. Nadie había visto nada. Solo ella. Solo la campesina analfabeta de Borgoña había sido elegida para presenciar aquel misterio. El peso de la misión cayó sobre sus hombros como manto de plomo. Debía hacer que se acuñara aquella medalla. ¿Pero cómo? Ella no era nadie. No tenía autoridad, ni influencia, ni siquiera educación. Era simplemente una novicia. ¿Quién la escucharía? ¿Quién la creería? Solo hay una persona a quien podía acudir, su confesor, el padre Aladel. Catalina esperó hasta su próxima confesión para revelar lo sucedido. Entró al confesionario con el corazón palpitante, se arrodilló y comenzó a hablar con voz temblorosa.
Le contó al padre Aradel sobre las apariciones, sobre la medalla, sobre la misión que le había sido confiada. La respuesta del confesor fue exactamente lo que ella temía. El padre Aradel escuchó en silencio, pero su silencio era escéptico. Había oído historias similares demasiadas veces. Monjas jóvenes, llenas de fervor pero también de imaginación, que confundían los sueños con las visiones. La frontera entre la devoción auténtica y la fantasía piadosa era delgada. Su deber era proteger a sus dirigidas de ilusiones peligrosas. Le dijo a Catalina que aquello podría ser producto de su imaginación exaltada, que debía desconfiar de tales experiencias, que el demonio a menudo se disfrazaba de ángel de luz para engañar a las almas. Le ordenó que no prestara atención a aquellas visiones, que se concentrara en sus deberes ordinarios, que no hablara de esto con nadie. Catalina salió del confesionario con el corazón partido, pero no con el corazón derrotado. Ella sabía lo que había visto, sabía que era real con una certeza más sólida que cualquier argumento. Pero también sabía que debía obedecer. La obediencia era el camino. Si Dios quería que la medalla se hiciera, Dios abriría el camino. El 27 de noviembre llegó de nuevo, un año después de la aparición principal. Catalina estaba en la capilla durante la meditación y sucedió otra vez. La Virgen apareció nuevamente, con el mismo esplendor, con los mismos rayos de luz brotando de sus manos. Pero esta vez había urgencia en el mensaje. María insistió en que la medalla debía hacerse, que se estaban perdiendo gracias porque la medalla no existía aún, que el tiempo apremiaba. Catalina volvió al confesionario. Le contó al padre Aladel sobre esta nueva aparición. Lo suplicó que creyera, que actuara, que presentara el caso a las autoridades superiores. El sacerdote comenzaba a vacilar. La persistencia de Catalina era impresionante. No había señales de orgullo en ella, ni deseo de llamar la atención. De hecho, insistía en permanecer anónima. Solo quería que se cumpliera la voluntad de la Virgen. Aún así, el padre Aladel se resistía. Pedía señales, pedía pruebas, pedía tiempo para discernir. Pasaron semanas, luego meses. Catalina esperaba con paciencia sobrehumana. No presionaba, no se quejaba, simplemente confiaba y oraba. El confesor comenzó su propia investigación. Interrogó sutilmente a Catalina sobre detalles de las visiones. Observó su comportamiento diario. Consultó con otros directores espirituales. Estudió casos similares en la historia de la Iglesia. Oró pidiendo discernimiento. 2 años pasaron desde la primera aparición. 2 años de silencio, de espera, de prueba. Para Catalina fueron 2 años de cruz. La Virgen le había confiado una misión y ella no podía cumplirla. Se sentía como soldado con órdenes que no podía ejecutar, pero seguía obedeciendo a su confesor, seguía guardando el secreto absoluto. Nadie en la comunidad, excepto el padre Aladel, sabía nada de las apariciones. Entonces, finalmente, el confesor cedió. No fue una iluminación súbita, fue más bien el peso acumulado de evidencias pequeñas, pero constantes. La santidad evidente de Catalina, la coherencia de su relato, la humildad con que soportaba su incredulidad y quizá, sobre todo, una inspiración interior que no podía ignorar. El padre Aladel presentó el caso al arzobispo de París, Monseñor de Quelen. Preparó un informe detallado, describió las apariciones, el mensaje, el diseño de la medalla, pero nunca reveló el nombre de la vidente. Catalina había insistido en eso. Debía permanecer oculta. Junio de 1832. Hacía 2 años y medio desde las apariciones principales. El arzobispo de París, después de examinar cuidadosamente el caso y consultar con teólogos de confianza, otorgó el permiso para acuñar la medalla. No fue una aprobación oficial de las apariciones, eso vendría mucho después. Fue simplemente un permiso para fabricar un objeto devocional que no contenía nada contrario a la fe. El grabador M. Bachet recibió el encargo. Trabajó según las especificaciones proporcionadas por el padre Aladel, quien a su vez las había recibido de Catalina. En el anverso, la Virgen de pie sobre el globo, aplastando la serpiente, con rayos brotando de sus manos, y la inscripción: «Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». En el reverso, la M coronada por la cruz, los 2 corazones
y las 12 estrellas. Las primeras 1500 medallas fueron acuñadas en junio de 1832. Eran de metal simple, plaqueado, pequeñas, discretas. Nada ostentoso, nada que llamara la atención, solo un sacramental sencillo para fomentar la devoción a la Virgen María. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Aquel mismo verano, una epidemia devastadora de cólera azotó París. La enfermedad llegó sin aviso y mató sin misericordia. Miles de personas perecieron en cuestión de semanas. Los hospitales se desbordaron. Las morgues no daban abasto. El pánico se apoderó de la ciudad. Los médicos no tenían cura. La muerte reinaba en las calles. Las hijas de la caridad, fieles a su carisma de servicio a los enfermos, se lanzaron a los hospitales y a los barrios más afectados. Llevaban consigo las medallas recién acuñadas. Las distribuían entre los enfermos, los moribundos, los que aún no habían contraído la enfermedad. Les enseñaban la oración. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Entonces comenzaron a suceder cosas inexplicables. Enfermos desahuciados por los médicos se recuperaban en horas. Personas expuestas al contagio permanecían sanas. Moribundos que recibían la medalla con fe volvían a la vida. No eran 1 o 2 casos aislados, eran decenas, luego cientos. Los testimonios se multiplicaban con rapidez asombrosa. Los médicos no tenían explicación. Las hermanas sabían que no era mérito suyo. Era la medalla. Era la promesa de la Virgen cumpliéndose. Las gracias fluían como los rayos de luz que Catalina había visto brotando de las manos de María. La noticia se extendió como fuego en bosque seco. La gente comenzó a pedir las medallas con desesperación. Ya no solo los enfermos de cólera, también los sanos que querían protección, los pecadores que buscaban conversión, los agnósticos que buscaban señales. Las primeras 1500 medallas se agotaron en días. Hubo que acuñar más, miles más, decenas de miles. El pueblo de París, siempre dado a los sobrenombres, le dio uno a aquella medalla. La medalla milagrosa. El nombre se quedó, y era acertado, porque los milagros continuaban multiplicándose. Mientras todo esto sucedía, mientras París entero hablaba de la medalla milagrosa, mientras se formaban colas en las iglesias para obtenerla, Catalina Labouré vivía en el más absoluto anonimato. Había hecho sus votos perpetuos como hija de la caridad. Había sido asignada a su nuevo destino. Y allí desaparecería del mundo durante los próximos 46 años. En enero de 1833, Sor Catalina Labouré fue destinada al hospicio de Enghien-Wey, en el distrito 12 de París. Era una institución administrada por las Hijas de la Caridad, donde vivían 70 ancianos pobres y desvalidos. Su tarea sería cuidar de ellos y atender diversas labores domésticas. Llegó al hospicio un día gris de invierno, llevando su pequeño baúl con sus escasas pertenencias. Nadie en aquel lugar sabía quién era realmente. Para las otras hermanas, era simplemente Sor Catalina, una novicia más que comenzaba su vida de servicio. Para los ancianos, era la hermana nueva. Para el mundo, no era nadie. Le asignaron las tareas más humildes. Debía cuidar el gallinero, alimentar las gallinas cada mañana y cada tarde, recoger los huevos, limpiar el corral. Era trabajo sucio, maloliente, monótono. Exactamente el tipo de trabajo que Catalina había hecho de niña en la granja de su padre. Había dado la vuelta completa. También debía atender la portería. Cuando alguien llamaba a la puerta del hospicio, Sor Catalina abría, recibía a los visitantes, anotaba los recados, distribuía limosnas a los mendigos que se acercaban. Era un puesto sin gloria, sin reconocimiento, sin importancia aparente. Y cuidaba a los ancianos. Les servía la comida, les cambiaba las sábanas, les lavaba las llagas, les escuchaba las mismas historias repetidas 100 veces. Les sostenía la mano cuando morían. Era el servicio más directo, más concreto, más evangélico. Cristo había dicho que lo que se hiciera al más pequeño de sus hermanos, a él se lo hacían. Catalina lo tomaba literalmente. Los años pasaban con lentitud de eternidad. Mientras tanto, la medalla milagrosa
conquistaba el mundo. En 1835, apenas 3 años después de las primeras acuñaciones, ya se habían distribuido más de 2 millones de medallas. En 1840, 5 millones. En 1850, 10 millones. Los testimonios llegaban de todos los rincones del mundo católico. Desde Roma, desde Madrid, desde Dublín, desde México, desde Manila, llegaban cartas narrando conversiones extraordinarias atribuidas a la medalla. Judíos que se convertían al catolicismo, protestantes que volvían a la iglesia de sus antepasados, ateos que descubrían a Dios, pecadores empedernidos que se transformaban en santos. Los milagros físicos eran impresionantes, pero los milagros espirituales eran aún más numerosos. Y en el hospicio de Engin Ruelli, una hermana anciana ordeñaba sus gallinas. La tentación debió ser brutal. ¿Cuántas veces sintió Catalina el impulso de revelar que ella era la vidente? ¿Cuántas veces, al escuchar cómo las otras hermanas hablaban maravilladas de la medalla milagrosa, tuvo que morderse la lengua para no decir «yo vi a la Virgen, yo recibí el mensaje»? ¿Cuántas veces, al ver cómo se honraba a otros por logros mucho menores, sintió la punzada del ego herido que gritaba «pero si yo soy importante»? Pero Catalina había aprendido bien las lecciones de su infancia campesina. Había aprendido el valor del silencio. Había aprendido que la verdadera santidad no busca reconocimiento. Había aprendido que la obediencia es más preciosa que el incienso de la fama. Y sobre todo, había aprendido que María, la madre que había elegido en su niñez, era el modelo perfecto de humildad escondida. María había llevado en su vientre al Salvador del mundo y permaneció en silencio. María había estado al pie de la cruz y no buscó consuelo público. María había estado en Pentecostés cuando nació la iglesia y se mantuvo en segundo plano. Si la Madre de Dios no necesitaba reconocimiento humano, ¿quién era Catalina para buscarlo? Hubo solo una excepción al secreto absoluto. Años después de su llegada a Enghien, la superiora local, Sor Dufés, notó algo especial en Sor Catalina. Una santidad callada pero evidente, una paz que sobrepasaba toda comprensión. Un día, bajo inspiración que solo podía venir del cielo, le preguntó directamente si sabía algo sobre el origen de la medalla milagrosa. Catalina no mintió, pero hizo jurar a la superiora secreto absoluto. Solo entonces le reveló la verdad. La superiora quedó atónita. La hermana que cuidaba las gallinas era la vidente de la Rue du Bac. Guardó el secreto fielmente. Ni siquiera lo anotó en los registros de la casa. Los años se convertían en décadas. Catalina envejecía. Su espalda se encorvaba por el trabajo. Sus manos se llenaban de callos y arrugas. Su rostro se surcaba de líneas, pero su corazón permanecía joven. Su fe permanecía ardiente. Su amor a María permanecía tierno como en su niñez. En 1876, Catalina tenía 70 años. Había servido 46 años en Enghien. Había cuidado de cientos de ancianos. Había alimentado miles de gallinas. Había abierto la puerta incontables veces. Había vivido 53,000 días en el anonimato más absoluto. Mientras Catalina vivía escondida en su hospicio, la medalla milagrosa transformaba el mundo. Los testimonios eran tantos y tan variados que llenaban bibliotecas enteras. Algunos casos se volvieron célebres, símbolos del poder de la intercesión mariana. Uno de los más impresionantes fue el de Alfonso Ratisbonne. Era un judío francés, de familia acaudalada, ateo militante y enemigo declarado del catolicismo. En 1842, a los 28 años, viajó a Roma. Un amigo católico, casi como broma, lo retó a llevar una medalla milagrosa durante su estancia. Ratisbonne aceptó burlonamente. Se colgó la medalla, pero solo para demostrar que no tenía ningún efecto. El 20 de enero de 1842, mientras esperaba en la iglesia de Santa Andrea del Efrate, sucedió lo imposible. La Virgen María se le apareció exactamente como estaba representada en la medalla. La visión duró solo un momento, pero cuando Ratisbonne salió de la iglesia, era otro hombre. Se convirtió inmediatamente, pidió el bautismo, se hizo sacerdote y dedicó el resto de su vida a trabajar por la conversión de los judíos. Su testimonio fue investigado exhaustivamente y declarado auténtico. En las misiones de África,
Los misioneros llevaban la medalla como su arma más poderosa. En Congo, en Uganda, en Madagascar, los testimonios eran similares: nativos que se convertían después de recibir la medalla, enfermedades que cedían, protección contra animales salvajes. Los misioneros escribían que la medalla abría puertas que la predicación sola no podía abrir. En Asia sucedía lo mismo. En Vietnam, donde los católicos sufrían persecución feroz, la medalla se convertía en símbolo de identidad y protección. En China, en Filipinas, en la India, los testimonios se multiplicaban. La Virgen cumplía su promesa. Las gracias fluían abundantes para quienes llevaban la medalla con fe. En América Latina, la devoción explotó con fuerza particular. En Memraje, en Perú, en Brasil, millones de medallas se distribuyeron. Se convirtió en parte de la piedad popular. Las madres la colgaban al cuello de sus hijos. Los enfermos la pedían en sus lechos de muerte. Los soldados la llevaban a la batalla. Los papas reconocían la importancia de esta devoción. Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, todos promovieron la medalla milagrosa. Pío IX, en particular, llevaba siempre una consigo y la regalaba constantemente. Cuando definió el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, muchos señalaron que la medalla, con su inscripción «Oh María sin pecado concebida», había preparado el camino para aquella definición dogmática. Para finales del siglo XIX, se estimaba que más de 1.000 millones de medallas milagrosas habían sido distribuidas en todo el mundo. Era probablemente el sacramental más difundido en la historia de la Iglesia. Y todo había comenzado con una campesina analfabeta que vio a la Virgen en una capilla parisina. Mientras todo esto sucedía, mientras papas y obispos promovían la medalla, mientras millones de almas se convertían gracias a ella, mientras el nombre Medalla Milagrosa resonaba en todos los continentes, en un pequeño hospicio de París, una anciana religiosa seguía ordeñando sus gallinas con las manos temblorosas por la artritis. El año 1876 llegó con nieves pesadas sobre París. Catalina cumplió 70 años en mayo. Su salud, siempre robusta gracias a su vida campesina, comenzaba a fallar. Las rodillas ya no soportaban bien el peso, la vista se nublaba, las manos temblaban, pero seguía insistiendo en cumplir sus tareas. Las gallinas la necesitaban. Los ancianos la necesitaban. El trabajo era oración. En el otoño cayó enferma gravemente. Una fiebre persistente la consumía. Los dolores en el pecho le dificultaban respirar. La superiora, Sor Dufés, llamó al médico. El diagnóstico fue claro. Estaba muriendo. El corazón fallaba. Quizá le quedaban semanas, quizá solo días. Catalina recibió la noticia con paz absoluta. No tenía miedo a la muerte. La muerte significaba reunirse con su Madre Celestial, aquella que había visto con sus propios ojos 46 años atrás. Qué poco tiempo había pasado, qué largo había sido el camino, pero ahora estaba terminando. Entonces hizo algo que no había hecho en casi medio siglo. Llamó a su superiora, le pidió que se acercara y con voz débil pero firme le reveló un detalle que nunca había compartido completamente. Le dijo que debía hacerse una estatua de la Virgen exactamente como ella la había visto en las apariciones. Le dio instrucciones precisas sobre la postura, el globo, los rayos de luz. Le hizo prometer que cumpliría este último deseo. La superiora, confundida pero obediente, prometió hacerlo. No entendía por qué Sor Catalina conocía estos detalles con tanta precisión. Todavía no sabía toda la verdad. Entonces Catalina, sintiendo que su tiempo se acababa, decidió que el secreto debía ser revelado, al menos parcialmente, no por deseo de gloria póstuma, sino porque la verdad tenía importancia para la Iglesia. Las apariciones debían ser conocidas. El origen de la medalla debía quedar registrado. Con esfuerzo, casi sin aliento, le dijo a Sor Dufés: «Hermana, fui yo. Yo tuve las apariciones. Yo vi a la Santísima Virgen. Yo recibí el encargo de la medalla». La superiora quedó paralizada. Miró a aquella anciana demacrada en su lecho de muerte. La hermana de las gallinas, la portera, la que había servido en silencio durante 46 años sin decir una palabra. Era ella, la vidente de la medalla milagrosa.
Había estado allí todo el tiempo, escondida en su humildad. Sor Dufés lloró de asombro, de reverencia, de dolor por no haberlo sabido antes, pero Catalina sonrió débilmente. Era mejor así. El silencio había sido su martirio, el anonimato había sido su cruz, y lo había llevado hasta el final. Las últimas semanas de su vida las pasó en cama, pero en paz profunda. Recibió los sacramentos con devoción conmovedora. Rezaba el rosario constantemente, aunque ya no podía sostenerlo en sus manos. Las otras hermanas, que ahora conocían el secreto, la visitaban en silencio reverente. El 31 de diciembre de 1876, mientras el mundo se preparaba para recibir el Año Nuevo, Catalina se preparaba para recibir la eternidad. Era la víspera del nuevo año. Qué apropiado. Terminaba un año, terminaba una vida. Comenzaba otro año, comenzaba la verdadera vida. Estaba consciente hasta el final. Miraba hacia el techo, pero sus ojos veían más allá. Una hermana le preguntó si sufría. Catalina negó con la cabeza. No sufría. Veía algo hermoso. Veía a alguien hermoso. A las 7 de la tarde expiró suavemente. No hubo agonía dramática. No hubo últimas palabras memorables para la posteridad. Simplemente dejó de respirar y su alma voló como paloma liberada de su jaula. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, pero acompañada ahora de la revelación. Ella había sido la vidente, la hermana de las gallinas, la portera humilde, la que había servido en silencio durante medio siglo. Era ella quien había hablado con la Virgen. Era ella quien había recibido el diseño de la medalla que ahora llevaban millones en todo el mundo. El funeral fue sencillo, como ella hubiera querido, pero ya comenzaba el proceso que la llevaría a los altares. Los superiores de las Hijas de la Caridad iniciaron inmediatamente la investigación para la causa de beatificación. Los testimonios de las hermanas que habían vivido con Catalina fueron unánimes. Había sido una religiosa ejemplar, humilde, obediente, trabajadora, caritativa. Nunca una queja, nunca una palabra áspera, nunca un gesto de orgullo o vanidad. El padre Aladel, su antiguo confesor, ya había muerto años atrás, pero había dejado escritos detallados sobre las apariciones. Estos documentos, guardados celosamente, ahora salieron a la luz. Confirmaban todo lo que Catalina había revelado en sus últimos días. La investigación formal comenzó. Se recogieron testimonios de cientos de personas que habían conocido a Catalina o que habían sido beneficiadas por la medalla milagrosa. Los milagros atribuidos a la intercesión de Catalina comenzaron a documentarse. El proceso era largo, meticuloso, como debe ser cuando la Iglesia examina la santidad. En 1933, 57 años después de su muerte, llegó un momento extraordinario. Se realizó la exhumación del cuerpo de Catalina, como parte del proceso de beatificación. Cuando abrieron el ataúd, los presentes quedaron atónitos. El cuerpo estaba incorrupto. Después de más de medio siglo en la tumba, el rostro de Catalina permanecía sereno, casi como si estuviera dormida. Los ojos, aunque cerrados, parecían estar a punto de abrirse. Las manos conservaban su flexibilidad. Era una señal. El cielo confirmaba lo que la tierra había comenzado a reconocer. Catalina Labouré era santa. Su cuerpo fue trasladado a la capilla de la Rue du Bac, el mismo lugar donde había tenido las apariciones. Fue colocado en una urna de cristal bajo el altar para veneración de los fieles. La beatificación llegó en 1947. El Papa Pío XII la proclamó beata ante una multitud jubilosa en Roma. Apenas 2 años después, el 27 de julio de 1947, el mismo Papa la canonizó, Santa Catalina Labouré, la vidente de la medalla milagrosa, la campesina de Borgoña, la hermana de las gallinas. Ahora era oficialmente reconocida como santa por la Iglesia Universal. Hoy, su cuerpo incorrupto descansa en la capilla de la Rue du Bac, número 140 de aquella calle parisina. Cada año, cientos de miles de peregrinos de todo el mundo visitan aquel lugar. Se arrodillan donde Catalina se arrodilló, oran donde ella oró, miran el altar donde vio a la Virgen
tocan la urna que contiene su cuerpo incorrupto. Es uno de los lugares de peregrinación mariana más importantes del mundo. Y todo porque una joven campesina creyó, obedeció y permaneció en silencio. Han pasado casi 200 años desde aquella noche de noviembre de 1830, cuando la Virgen María apareció en la capilla de la Rue du Bac. Han pasado casi 150 años desde la muerte de Catalina, y la medalla milagrosa sigue transformando vidas. Las estadísticas son asombrosas. Se estima que más de 2.000 millones de medallas milagrosas han sido distribuidas desde 1832. 2.000 millones. Es imposible contar cuántas conversiones han ocurrido, cuántas sanaciones, cuántas gracias han sido derramadas. Solo el cielo tiene ese registro. La medalla se encuentra en todos los rincones del planeta, en catedrales y en chozas, colgada al cuello de papas y de mendigos, en manos de monjas contemplativas y de madres de familia. Es ecuménica en su alcance, aunque católica en su origen. Incluso algunos no católicos la llevan, atraídos por su belleza y por los testimonios de su poder. Los testimonios modernos continúan llegando. En pleno siglo XXI, en una era de escepticismo y secularización, la medalla milagrosa sigue generando conversiones, sigue sanando, sigue protegiendo. Las gracias prometidas por la Virgen no han cesado. Los rayos de luz que Catalina vio brotando de las manos de María siguen cayendo sobre la tierra. Pero quizá el milagro más grande no son las curaciones físicas o las conversiones dramáticas. El milagro más grande es la lección que Santa Catalina nos dejó con su vida, la lección de la humildad heroica, la lección del silencio fecundo, la lección de la obediencia que confía. Catalina pudo haber buscado fama, pudo haber revelado su identidad y vivido rodeada de honores. Pudo haber escrito libros, dado conferencias, fundado movimientos. El mundo le hubiera abierto todas las puertas, pero eligió las gallinas, eligió la portería, eligió el anonimato absoluto, y en esa elección mostró que había comprendido verdaderamente el mensaje de la Virgen. Porque María misma es el modelo perfecto de humildad escondida. María, la Madre de Dios, la Reina del Cielo, la Inmaculada, nunca buscó protagonismo. Estuvo presente en los momentos más importantes de la historia de la salvación, pero siempre en segundo plano, siempre señalando hacia su Hijo, siempre sirviendo sin buscar reconocimiento. Catalina aprendió bien la lección y al aprenderla se convirtió en espejo perfecto de María. Por eso la Virgen la eligió, no porque fuera educada, elocuente o influyente, sino precisamente porque era sencilla, callada, humilde. Dios elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. La campesina analfabeta para confiar el mensaje más importante del siglo XIX. La medalla milagrosa es también un resumen teológico perfecto. En su anverso, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción 24 años antes de que fuera definido oficialmente. En su reverso, muestra la unión inseparable de los dos corazones, el de Jesús y el de María. Las dos estrellas recuerdan la corona de la mujer del Apocalipsis. El globo terráqueo, bajo los pies de María, muestra su realeza universal. La serpiente aplastada proclama la victoria sobre el mal. Es catequesis en metal. Y todo esto nació de una visión, de un encuentro. De una joven que dijo sí, como María había dicho sí, 2000 años antes en Nazaret. Santa Catalina Labouré nos enseña que la verdadera grandeza se esconde en el servicio silencioso, que Dios escribe las páginas más importantes de la historia con la tinta invisible de la humildad. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para conocer más vidas de santos que transformaron el mundo sin buscar aplausos. La santidad nos espera en lo ordinario.